para ver si me ponen algún mensajito o algo. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que quería que repasáramos era sobre la teoría que vimos la semana pasada. Entonces, recuerden que vimos la parte de cantidades físicas y unidades, que eso es no es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Vamos a repasar lo que eran los vectores. Recuerden que el vector no solo definíamos la magnitud, voy a grabar, ya, no, ya está. No solo definíamos la magnitud, sino que también ocupamos una dirección. Entonces, ahí vimos varios ejemplos. Lo de los sistemas de coordenadas, hoy lo vamos a trabajar un poquito porque recuerden que yo puedo expresar vectores tanto en coordenadas cardinales como sí, perdón, cardinales o cartesianas o también polares. Entonces cualquiera de esos es válido y recuerden que podemos pasar de uno u otro. Recuerden cómo era que la nomenclatura que usábamos para representar vectores. Y bueno, propiamente con las operaciones, que es lo que nos va a consumir más tiempo el día de hoy. Recuerden que aquí tienen un resumen bastante, creo yo, completo de lo que vamos a estar haciendo. Entonces recuerden que hay operaciones básicas que podemos realizar, como les decía, por ejemplo, la parte de pasar de un sistema de referencia a otro, dependiendo si es en polar o en cartesiana. También que podemos sacar la magnitud de un vector. Vamos a sacar el producto de un número, un escalar simple, por un vector. Y eso hará cómo distribuir este escalar en cada una de las componentes cartesianas. También tenemos la suma y resta, que recuerden que, por ejemplo, si yo tengo a más b, ambos vectores, voy a obtener otro vector. Y este vectorcito tiene como componente en x aquí la suma de las componentes en x de los vectores que lo formaron. Ahora, esto está para 2, pero puede ser para 3, 4, 5 vectores si así hace falta. Siguiendo por acá, recuerden que teníamos cómo representar visualmente la parte de la suma de vectores. Recuerden que era esto de por aquí. Y los productos, que en este caso sí quiero que nos detengamos para recordar esta parte. Recuerden que tenemos dos tipos de productos vectoriales: el producto escalar o producto punto y el producto vectorial o el producto cruz. El producto punto, recuerden que como se le llama escalar, me va a dar un número, o sea, me va a dar un escalar. Y era que si yo tenía a punto B, era muy parecida a la suma, nada más que en este caso, en vez de sumar las componentes, multiplico las componentes en x entre ellas, multiplico las componentes en y entre ellas y multiplico las componentes en z. ¿Me escuchan? Ahí se le pegó un poco, profe. Sí, es que se me desconectó el iPad. Dame un momento, disculpen. Ahora sí. Creo que ahora sí. Espero que se me estén escuchando bien. Perfecto. Entonces le mencionaba, entonces como tenemos el producto punto, agarro las componentes en X cada una y las multiplico entre ellas. Agarro las componentes en Y y las multiplico entre ellas. Y agarro las componentes en Z y las multiplico entre ellas. Entonces eso era como calculábamos el producto punto. Espero que al menos me escuchen, es que sí veo que la transmisión va bastante picadilla. Pero no, recuerden que también teníamos la propiedad de que, ok, eso es como calculábamos directamente el producto punto, pero había otra manera de calcularlo si yo tenía, por ejemplo, las magnitudes de los vectores y también tenía el coseno de ese cita. Ese cita que ven por ahí, recuerden que era el ángulo que se formaba entre los dos vectores, como se ve aquí en la imagencita de por acá. Entonces, recuerden que teníamos esa otra manera, lo cual nos permite, por ejemplo, si yo tengo el producto cruz y tengo la magnitud de cada uno de los vectores, el producto punto, perdón, y la magnitud de cada uno de los vectores, yo puedo despejar cuál es el ángulo entre ellos, que eso es algo muy común que me pidan. Calcule el ángulo entre A y B. Entonces ustedes pueden recurrir a esta fórmula como hicimos la clase pasada. Y bueno, algunas peculiaridades del producto punto. El producto cruz, recuerden que es digamos, lo que me da es un producto vectorial, es un vector lo que obtengo como resultado, que lo veíamos como con esta tablita, esta matriz que le llamamos. Y recuerden que se llamaba cruz por cómo hacemos la operación, porque recuerden que era como decir, ok, si yo quiero la componente en y, la componente en x de este nuevo vector, tacho todo lo que está arriba y a la par, y me queda nada más este recuadrito de 2 por 2. Entonces hago este por este y hago este por este. Y esto es lo que de hecho tenemos aquí en el paréntesis.
Esto es la componente en X, ojo. La componente en Y era la misma historia. Quiero esta, entonces tacho lo que está abajo, tacho lo que está a la par. Y me queda únicamente esta parte por aquí. Entonces sería esta X por BZ menos AZ por BX. Y eso es lo que tenemos por acá. Y la última parte, ya se podrán imaginar, que es que queremos la componente en K. Entonces tacho lo que está abajo, tacho lo que está a la par. Y me quedan nada más estas dos, que serían AX por BY y AY por BX. Y eso sería el producto cruz. De nuevo, es un vector. Y recuerden que este vector, este nuevo vectorcito, tenía la peculiaridad de que si este es el vector A y este es el vector B, el nuevo vector A cruz B va a ser perpendicular tanto a B como a ambos al mismo tiempo. Entonces, eso va a ser importante que lo recordemos más como en la parte teórica. Y bueno, tenemos esta propiedad por aquí, como les decía, esta también es muy parecida a la que vimos para el producto punto. También me permite a mí calcular el zeta, el ángulo que hay entre los vectores, pero de hacer un producto cruz es más complicado con producto punto, entonces pues no nos es de demasiada utilidad. Entonces, ya que tenemos ese repaso, ahí no, recuerden que en la presentación ustedes lo tienen y ojalá lo tengan a mano para ver las fórmulas y que podamos irlo trabajando. Y ahora, yo ya aquí tengo listos algunos ejercicios que quiero hacer con ustedes, agarrados, como les digo, de la práctica que está en el Teams. Vamos a hacer dos, tres, cuatro, uno, cinco. A ver si nos da tiempo, ojalá que sí. Si no recuerden, ahí ustedes tienen toda la solución de estos y los otros ejercicios que hay por ahí. Entonces, vamos a este primero. Dice que ocupamos convertir los vectores de coordenadas cartesianas, aunque no lo dice explícitamente, a componentes polares. Entonces vean que aquí me dan las representaciones cartesianas de los vectores. ¿Por qué? Porque en este caso, vean, por ejemplo, el vector D, a mí me están diciendo, mira, es tanto en X, es 10 en X y es menos 7 en J. Ricardo, ¿me vas a decir algo? Ah, no, no, profe. Listo, listo, listo. Entonces, eso es, por ejemplo, el vector D. Y ven que el vector P, bueno, aquí hay como un vectorcito P que en vez de dármelo así, como en esa notación, me dicen directamente cuánto es en X y directamente cuánto es en Y. Es lo mismo, al fin y al cabo, nada más que en otra manera de verlo. De hecho, aquí esas unidades les parecerán medio raras, pero eso lo veremos en el curso, en semana. Eso lo haremos en semana 12 creo. Entonces ahí después lo verificaremos qué significa eso. Pero no, vamos a hacer el vector D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para convertir de cartesianas a polares, lo más conveniente es que nosotros pasemos o hagamos un análisis más geométrico, más que todo. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Dibujar el vector. Entonces, vean que yo tengo aquí el vector D que está dado por 10 en Y, es decir, es 10 positivo en el eje X y es menos 7 en J, es decir, es 7 negativo, es decir, hacia abajo en el eje J. Entonces, vamos a ver, yo sé que entonces, como es 10i y 7j, menos 7j, perdón, entonces yo sé que voy a estar al lado derecho, aquí en el eje X, en 10, y en el lado negativo en el eje Y, ¿verdad? 10 positivo en X, 7 negativo en Y. Entonces, eso es donde está cada uno de las componentes de ese vector. Es decir, yo lo que tengo que hacer a partir de ahorita es agarrar aquí y decir, ok, entonces el vector va a ir, hacerlo por acá, va a ir desde el origen, desde aquí, desde el inicio del sistema de coordenadas, ¿hasta dónde? Hasta donde yo haya trazado aquí este puntito. Es decir, este es el vector D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que tenemos es que yo ya tengo que este vector ya ahora sí está bien dibujado porque estoy dando cuánto es en X, cuánto es en Y respectivamente. Esa es la representación cartesiana, entonces eso no es lo que me piden, apenas estoy dibujando el vector. Lo que me piden es a mí un ángulo, entonces, ¿por qué? Porque no solo me bastaba con las componentes X y Y, sino que aquí para esta representación yo ocupo saber cuál es el ángulo que tiene aquí este vectorcito y también cuánto mide en total, digamos, cuánto es el valor de ese vector. Entonces yo voy a ocupar calcular su ángulo y también voy a ocupar calcular su momento, voy a ocupar calcular eh, su magnitud, que era como le llamábamos. Entonces voy a nada más aquí consultarlo rápidamente para ir un poco más ágiles acá. Listo.
Un momento, que se pegó la tablet. Listo, de nuevo, disculpen. Uf, esperemos que no moleste más. Entonces, como les decía, vamos a ver cuánto mide ese vector y ocupemos el ángulo. ¿Qué calculamos primero? Cualquiera de los dos en realidad, no hay ningún problema. Primero calculamos si quieren la magnitud, que recuerden que era como decir cuánto mide todo este vector. No solo cuánto mide en X ni cuánto mide en Y, sino cuánto mide en total del vector. Entonces, para eso recuerden que uno podría decir, mira qué curioso, si yo analizo acá, puedo decir que aquí tengo una de las componentes, aquí en amarillo. Aquí tengo otra de las componentes. Es decir, la primera es en X, la segunda es en Y. Y este es el vector total que yo quiero calcular. Entonces se me formaba aquí un triángulo rectángulo, lo más lindo, donde aquí esta X es uno de los catetos, esta parte en Y es el otro de los catetos. Y lo que yo quiero calcular entonces sería como la hipotenusa. Entonces la magnitud de un vector la podemos sacar por Pitágoras, que sería que la magnitud de este vector D, disculpen que escriben en rojo, sería la raíz cuadrada ¿de qué? La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, todo esto en raíz. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría en X, ¿cuánto era? Era 10. En Y, ¿cuánto era? Era -7. Me pueden decir, Ale, pero el negativo, perdón, el negativo aquí con este cuadrado se va a ir. Sí, pero bien, no está de más ponerlo para realmente saber de dónde es que salió ese dato. Entonces aquí está cada una de las componentes y bueno, ahí después lo pueden verificar, pero este dato me está dando 12,21 sin unidades porque no nos dieron unidades de que era el vector. Entonces vean que yo ya aquí calculé cuánto medía en total ese vector. Ahora me falta calcular el ángulo. Ahora, aquí de momento vamos a decir, podemos calcular tanto este ángulo como este ángulo. Cualquiera de los dos me es exactamente igual. Voy a calcular para efectos de este cálculo que vamos a hacer, este ángulo por aquí. Voy a llamarle alfa. Ustedes llámenlo como gusten. Entonces, en este caso, digo, ese es el ángulo que yo quiero averiguar y de nuevo veo que si yo analizo otra vez este triángulo rectángulo que se me estaba formando por aquí, yo digo, ok, mira qué curioso, este es el ángulo, ok, entonces puedo hacer uso de cualquiera de las razones trigonométricas para sacar cuánto vale el ángulo. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo hago sen de este ángulo, sería opuesto, que es la componente en Y, la cual tengo, sobre hipotenusa, que sería esto, que ya lo acabo de averiguar. Perfecto. ¿Qué pasa si uso coseno? Sería entonces el coseno de alfa, sería adyacente, que sería este de por aquí, sobre hipotenusa, que sería este de aquí. Entonces también lo puedo calcular porque tengo ambos datos. O bien puedo usar tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque tangente era opuesto sobre adyacente. Entonces, otra vez tengo esos mismos datos que son los que ocupo. Entonces, perfecto, puedo usar cualquiera de las tres razones trigonométricas. ¿Qué es lo que pasa? Una recomendación para este y cualquier tema que se tope en el curso, vean que si usamos seno o coseno, dependemos de este valor, ¿verdad? El que calculamos hace un ratito. Entonces, dice, ustedes dicen, mira, puede que me haya equivocado calculando ese valor, entonces no estoy muy seguro, usemos tangente. ¿Verdad? Porque tangente usa este y este, que no nos calculamos, sino que nos lo dieron directamente en el enunciado. Perfecto. Entonces, bien, súper bien, voy a hacer aquí tangente, sí, tangente de alfa, ¿qué sería? Sería la componente opuesta, que en este caso sería esta, que sería la y, sobre la componente adyacente, que sería esta de x. Entonces, ok, eso está muy bien, pero yo no ocupo la tangente, sino lo que yo ocupo, perdón, es alfa. Yo lo ocupo es el ángulo como tal. Entonces, le saco la tangente inversa a ambos lados de la ecuación y ya logro yo aquí liberar este ángulo alfa que es lo que yo quiero averiguar. Es decir, esto sería tangente a la -1. ¿De qué? De y era 7. Bueno, -7 en realidad. Pero ya les voy a decir por qué no pongo -7. Y esto da más o menos 34,99. ¿Por qué yo no pongo aquí el negativo del 7? Porque aquí el análisis que estamos haciendo de este ángulo es completa y absolutamente geométrico. O sea, ahorita no nos estamos preocupando tanto por hacia dónde esté viendo el vector, sino que nada más estoy analizando esto como si fuera una figura geométrica. Así, pura geometría. No me preocupa
que esto en realidad sea algo negativo, porque en geometría no tiene mucho sentido un lado negativo. Entonces aquí hago caso omiso a eso y ya vamos a ver bien cómo es que le damos la dirección. Pero, de nuevo, aquí solo estoy calculando como si fuera un triángulo común y corriente. Entonces vean que yo ya aquí logré el objetivo porque estoy diciendo, mira, aquí estoy dando cuánto vale el vector y a qué ángulo está. Estaría casi listo, solo me faltaría algo importante. Recuerden algo que les mencionaba la clase pasada. Cuando estamos trabajando con el sistema polar, creo que sí se lo mencioné, cuando estamos trabajando con el sistema polar, dijimos que yo tengo que dar un ángulo, ¿verdad? ¿Hacia dónde es que está viendo el vector? Pero aquí tenemos un problema, porque, ok, si yo expreso mi respuesta, yo digo, ok, mide 12,21 con un ángulo de 34,99. Pero alguien me podría preguntar, y es una pregunta completamente válida, pero ¿a partir de dónde es ese ángulo? ¿Por qué? Yo puedo decir, mira, es que es un ángulo a partir de acá, por ejemplo, y que sea este el ángulo alfa. O podría decir, no, yo quiero que el ángulo sea a partir de aquí, y ese es el ángulo alfa. O no, yo quiero que el ángulo sea a partir de aquí, es decir, que ese es el ángulo alfa. Es decir, tengo que tener el cuidado de especificar bien cuál es el ángulo que se está utilizando, porque el ángulo puede ser medido de cualquier lado. Entonces, ¿qué es la convención que utilizamos? La convención que utilizamos es, opa, sí, la convención que utilizamos es que todos los ángulos, cuando expresamos la respuesta, no en el cálculo, sino ya cuando vamos a dar la respuesta final, vamos a dar el ángulo a partir de este eje X positivo, donde todo lo que vaya en esta dirección es positivo y todo lo que vaya en esta dirección es negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa por aquí? Lo que pasa es que yo digo, mira, este ángulo, pues sí está pegado al eje X, genial, pero está en esta dirección. Entonces, lo que yo tengo que colocar es que el ángulo realmente, ya cuando exprese mi respuesta, ¿cómo va a ser? Resulta que este vector D va a medir 12,21 a un ángulo de, ojo, menos 34,99. ¿Ven por qué ese menos? Porque yo, ok, esto mide 34,99, pero es en esta dirección a partir del eje X positivo. Entonces tengo que señalar el ángulo correctamente. Otra opción que hubiera sido, en vez de dar este angulito, doy así como si recorriera todo esto, pero se lo doy positivo. Entonces sería 90, 180, 270 más este pedacito. Sí, sería positivo. No sé cómo lo ven, si les queda claro cómo fue que descompusimos este vector. ¿Todo claro? Quedó claro. Excelente, excelente. Entonces, nada más dame para revisar un cálculo rápidamente. Sí, ahí disculpen, estaba viendo en la solución de la práctica, el cálculo estaba bien, nada más que la respuesta creo que me comí unos números, entonces ya cuando expreso la respuesta final, creo que es un toquecillo mal. Nada más ahí ignoren esa parte. Genial, entonces ya tenemos eso, vamos con el otro, voy a ir más rápido para que nos dé tiempo a hacer el resto. Entonces vean que aquí ya no me dan como en esta anotación, sino que directamente me dicen, mira, es 800 en X y es 700 en Y. Ok, perfecto, entonces aquí sería 800 en X, sería 700 en Y. Entonces voy a agarrar aquí la regla y digo, perfectísimo. Tengo más o menos por ahí, tengo más o menos por aquí. Entonces el vector se traza desde donde estaba el origen, aquí. Y ese es el vector P. Genial, entonces yo ocupo otra vez, como ocupo pasar a polar, ocupo dar cuánto es su ángulo y cuánto mide el vector en total. Entonces voy a sacar la magnitud primero. Voy a decir que P, tengan mucho cuidado, noten que yo la magnitud la estoy poniendo sin la flechita. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo cuánto mide, nada más, el vector, no hacia dónde va. Entonces, cuando yo di la dirección, va con flechita. Pero cuando solo quiero dar su magnitud, cuánto es que vale, doy sin la flechita. Aquí sería entonces raíz cuadrada, 800 más 700. Y eso más o menos me va a estar dando 1603,1 kilogramo
Recuerden cómo se leían las unidades. Si hay una multiplicación, lo digo seguido y las divisiones digo por. Es decir, esta unidad se lee kilogramo, metro por segundo. Y ya. Y eso sería. Eso es cuánto mide el vector. Lo que me falta es calcular el ángulo. Entonces ahí me quedé sin campo, pero voy a hacerlo aquí arriba. Entonces, el ángulo, podemos escoger tanto este ángulo como este ángulo, el que ustedes más gusten. Voy a calcular este ángulo por aquí, lo voy a llamar cita. Entonces ahí vemos la misma historia. Podría usar cualquiera de las relaciones trigonométricas, ya que yo tengo esta magnitud, pero entonces voy a usar tangente mejor para no depender de la hipotenusa. Es decir, que la tangente de cita sería opuesto, sería 700 sobre adyacente, sería 800, ¿verdad? Porque el opuesto es esta, que es la componente en y, y el adyacente es esta, que es la componente en x. Y al final me va a quedar que cita va a ser tangente inverso de esta fracción de por acá. Y, ay, me quedé sin campo. Ay, disculpen que lo haya hecho un toquecillo desordenado. Pero bueno, aquí me está quedando que el ángulo es de 41,19, si no me equivoco. Perfecto, entonces ese es el ángulo. Ahora, ¿yo debo hacerle algún cambio especial para ya reportar la respuesta? No. ¿Por qué? Porque vean que este ángulo yo lo estoy dando a partir del eje X positivo, como se debe, y aparte lo estoy dando en, digamos, en la dirección correcta, que es la positiva. Entonces, ni siquiera lo veo. Ya está perfecto como lo tenemos. Entonces aquí ya tendríamos cuánto equivale este vectorcito, pero expresado en las componentes polares. Entonces, este vector finalmente yo podría decir que es, o que mide 1603 a un ángulo de, entonces no sé cómo ve eso, si todo queda perfectamente claro, si les queda alguna consulta. Perfecto, perfecto. Nuevamente disculpen que lo moleste tanto con eso, ¿sí me escuchan bien o se me está pegando? Sí, sí, profe, sí, escucha bien. Excelente, excelente, qué dicha. Profe, la anterior Per- había quedado menos porque era un ángulo de que quedaba negativo. Exactamente, es como que en vez de darlo hacia allá en esta dirección, yo lo di en la otra, que sería para allá, entonces tengo que pagar el precio de ponerlo negativo. Ah, listo, profe. Perfecto, perfecto. Entonces ya aquí tendríamos este segundo, que es más bien ahora lo contrario. Ya no nos piden calcular la componente polar, sino que las rectangulares. Entonces vamos en sentido inverso. Ahora, noten lo curioso. Vean, este primer vector G me dice, mira, es de 14 newtons metro, eso es lo que vale, pero dice que es un ángulo de 245 grados. Pero entonces volvemos al problema, ¿a partir de dónde? De nuevo, cuando me den un ángulo, se asume, a menos que me lo digan y me lo especifiquen, se asume que el ángulo es contando a partir de este eje X positivo hacia allá. Es todos los ángulos positivos y hacia allá los ángulos negativos. Entonces, ojo, me están dando 245 grados. Entonces los mido desde aquí y tengo que empezar a contarlos en esta dirección porque son positivos. Entonces vamos a ver dónde es que está ese famoso vector. Parto desde aquí. Si doy aquí un cuarto de vuelta, tengo 90 grados. Aquí tengo 180 grados. Y yo sé que aquí tengo 270, entonces ya me pasé más bien. Entonces yo sé que aquí, como hay 180 y aquí hay 270, mi ángulo está en medio. Voy aquí a dibujar el vector, nada más para que lo tengamos de referencia visual. Voy a llamarle el vector G. Entonces, el vector más o menos está por ahí. Entonces, a ver, si aquí hay 180 grados, lo que me falta para 245, ¿cuánto es? Sí, 245 menos 180, que eso es 65 grados, ¿verdad? Entonces, lo empiezo a contar. Aquí hay 90, aquí hay 180 y 180 más 65, 245. Llegué a donde tenía que llegar, a donde está el vector. Y resulta y acontece que me decían que todo el vector medía 14.
newton metro. Perfecto. Entonces ya tengo las componentes polares, pero ocupo las componentes cartesianas. Entonces yo lo que ocupo es, o sea, dejarlo, ¿cómo lo dejamos? Yo ocupo una componente vertical y ocupo la componente aquí horizontal. Entonces vemos que es un mismo problema que el caso anterior. Se me forma un triángulo rectángulo aquí entre este cateto y esta hipotenusa. Entonces, más bien ahí ocupamos ver qué relaciones trigonométricas me relacionan la hipotenusa, que es lo que tengo, el ángulo, y alguno de los catetos, que es lo que quiero averiguar. Entonces, vamos haciendo lo que vimos la semana pasada. Yo digo, ok, si yo hago coseno de 65, perdón, si yo hago coseno de 65, coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces sería esta componente de aquí, que sería la adyacente, que es la X. Entonces aquí sería Gx sobre Gy, creo que se quedó trabado el iPad. Perfecto. No entiendo por qué siempre se desconecta solita. Eso creo que ya. Buenísimo, entonces eso sería el coseno de 65. Sería, perdón, entre G ya no, me disculpan, entre G, sería cuánto vale en total el vector, que sería la hipotenusa. Entonces, eso es coseno, ¿cuánto sería seno? Pues ya se imaginarán. Que entonces sería el opuesto al ángulo es este, que sería la componente en Y, entre la hipotenusa, que es cuánto mide todo el vector. Entonces, yo digo, mira qué curioso, con coseno averiguo la componente en X y con seno averiguo la componente en Y. No se acostumbren a lo que les decía eso la clase pasada, no se acostumbren a que siempre va a ser coseno con X y siempre va a ser seno con Y. Eso puede cambiar. Hagan este análisis y ya verán cómo es que corresponde. Entonces, bien, qué bonito, yo nada más despejo de lo que analizamos arriba, tendría que Gx es 14 por coseno de 65 y Gy es 14 por sen de 65. Vamos a ver cuánto me da esto. Esto me dice que me estaba dando, ojo, aquí, 5,92 y tengo 12,69 newton metro. Entonces ven que ya aquí yo logré descomponer las componentes X y Y en cada caso. Pero les pregunto, ¿ven algún error de lo que hice aquí? Bueno, les adelanto que hay un error. ¿Pero en qué es? No es en el cálculo numérico, creo. ¿Alguien ve algún error en ello? El error aquí está en que yo aquí estoy poniendo que ambas componentes son positivas, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque si ambas componentes fueran positivas, significa que está aquí en X positivo y está en Y positivo. Es decir, el vector supuestamente estaría viendo hacia allá, lo cual no es cierto. Lo que es cierto es que en X está a la izquierda, entonces es negativo. Y en Y está hacia abajo, entonces también es negativo. Entonces yo, lo correcto es que ponga aquí un menos, ¿verdad? Porque estos componentes tienen que cumplir con la dirección correcta. Entonces, nada más tengan cuidado con ese detalle. Y vean que yo ya estaría. En realidad ya ahí puedo terminar el ejercicio porque estoy dando las componentes rectangulares. Estoy dando cuánto valen X y cuánto valen Y. Y eso sería en realidad. No sé cómo lo ven, cómo lo sienten. Si todo está claro. Claro, claro, profe. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Ahí
si tienen alguna duda, tengo la lista aquí, entonces ahí me levantan la mano y los veo. Perfecto, entonces de nuevo, ahí agilicemos un poquito más. Nada más aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Vean este, el segundo vector, el vector J. Noten qué curioso. Aquí me están dando lo siguiente. Me están dando, mira, el vector J mide 20 metros, ok, pero vean qué notación tan extravagante me pusieron aquí. Norte 36 grados este. ¿Con qué se come eso? Básicamente cuando los pongan así en coordenadas cardinales, lo que ustedes tienen que hacer es decir, o leer esto que el vector es desde el norte, voy a contar 36 grados al este. ¿Cómo así? Del norte voy a contar 36 grados hacia el este, es decir, este son los 36 grados. ¿Qué pasa si me hubieran dicho más bien, bueno, si me hubieran dicho más bien del norte al oeste? Más bien, ¿cómo sería? Entonces sería del norte 36 grados al oeste. Bueno, entonces nada más hay una notación especial, pero en realidad el cálculo no cambia en nada. Entonces, como me decían, del norte al este, 36 grados, más o menos el vector quedaría, como así, más o menos, el vector J, que me decían que entonces aquí sería un ángulo, estaría aquí, de 36 grados. ¿Y cómo sería el asunto? Sería que esto medía, ¿cuánto me dijeron? 20 metros. Esto mide 20 metros. Perfecto, entonces yo ya estoy listo con eso de por ahí. Nada más ahora ocupo señalar cuáles son las coordenadas que yo, pues queremos averiguar. Esta sería la componente en X, esta sería la componente en Y. Entonces, nuevamente, yo digo, mira, se me forma un triángulo rectángulo aquí, lo más lindo, que sería ese por ahí. Ahora noten algo muy interesante. Recuerden que ahora ocupamos definir, ok, yo voy a ocupar calcular JX, perdón, JY, que eso va a ser J multiplicándose por alguna de las dos razones trigonométricas, seno o coseno. Pero ahora vean qué interesante. Yo digo, mira, ¿cuál va a ser la X? Esta de aquí. La componente en X, con cuál irá? Con seno o coseno. Lo que tengo que preguntarme ¿es el opuesto o es el adyacente a este ángulo de 36 grados? Digo, mira, qué interesante, es el opuesto. Bueno, porque si este es el ángulo, y este es el lado opuesto. Entonces, mira, como es el opuesto, va con seno, no con cos. Entonces, yo digo, ¿y con cuál va el Y? Yo digo, mira, este es el lado que está pegadito al ángulo. Entonces, pues sería aquí, cos 36. Entonces vean lo que les decía ahorita. Noten que aquí en el G era usar para el X cos, pero aquí usamos en el X sen, más bien. De nuevo lo que les decía es que eso depende de cómo nos den el ángulo. Entonces yo aquí les estoy dando un ángulo que entonces tendrán que usar ese o algún otro, pero en este de 36 grados resulta que acontece que entonces el X va con sen, de nuevo porque es el lado opuesto. Dylan, dime. Profe, ¿se me escucha? Perfectamente. Profe, yo tengo una consulta. ¿Estaría mal si yo trabajo con el ángulo pegado al eje X, digamos, con 54 grados? No habría ningún problema. Entonces vos decís, ok, Ok, yo quiero trabajar por cuestiones del destino. Quiero trabajar con este ángulo, voy a llamarle beta, digamos. ok. Entonces vos decís, pues sería 90 menos 36, que sí, correcto, sería 54 grados. Nada más tener el cuidado de que entonces si ustedes usan ese ángulo por ahí, el eje X ahora sería coseno y el eje Sí, Y ahora sería seno. que no, ujú. Entonces es completamente legal. Ahí, de hecho, ustedes les tienen que dar lo mismo porque la relación era que seno de 90 menos alfa, es coseno de alfa. Entonces, la mate les va a dar perfecto. Nada más es cuestión de gustos. Yo prefiero siempre usar los ángulos que dan para hacernos menos Ok. bolas. Profe, gracias. Pero, bueno, gracias a vos, muy buena pregunta esa. Pero sí, ustedes pueden elegir el ángulo que más les dé bonito. Listísimo, entonces, bien, vamos a ver esto. ¿Tengo que hacer alguna corrección de poner un menos por ahí? No, porque vean que es en eje X positivo y en eje Y positivo, entonces no hace falta hacer alguna aclaración. ¿Qué pasa si el ángulo, perdón, si el vector estuviera viendo hacia allá? Digo, mira, es en X positivo, pero en Y negativo, entonces pongo ahí un menos según corresponda. Entonces, bueno, ahí sí hacen el cálculo. Eso les tiene que dar más o menos
Vamos a ver cuánto me está dando. 11,76 metros aquí en el eje X. Y el eje Y me está dando 18 metros. Tengan mucho cuidado de tener la cálculo en grados, porque quizás como están llevando cálculo lo trabajen en radianas. Eh, Pónganlo en grados, se los digo por experiencia. No vaya a ser que estén calculando los ángulos mal. Entonces, bueno, cuéntenme cómo lo ven, si tienen alguna consultita, si lo ven bien, si lo ven complicado, si les queda alguna duda del procedimiento. Ven que esta primera parte fue nada más para ver cómo pasar de un sistema a otro. Esto va a ser indispensable cuando trabajemos fuerzas, cuando trabajemos momento lineal, cuando trabajemos ese tipo de cosas, va a ser así clave que estemos trabajando bien la parte de descomposición de vectores. Excelente, excelente, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que no hay más consultas. Ah, no voy a ir al chat. Bueno, Luis Fernando me hacía una consulta. No sé si ya te la aclaré. Es que no sé cuál ejercicio estás refiriendo. Pero ahí sí te quedó la consulta. Nada más avísame. Ah, ok, ok, listo, perfecto. No hay problema. Entonces, bueno, estamos con esta parte. Vamos bien de tiempo, creo. No vamos mal. Vamos a ver este tercero. Este me encanta. Vamos a ver lo que nos dice por aquí. Este tercero, noten que me dice, encontrate el vector resultante definido como la suma de los vectores mostrados en la figura. Genial. Si las magnitudes de los vectores son 13, 15, 20 y 8, entonces no me importa que la batería nada más. Pero entonces vean que a mí me dan las magnitudes y los ángulos de los vectores y me piden a mí la suma. Entonces, ok, pues hacemos la suma, pero nos enfrentamos a un problema. Recuerden que la suma vectorial estaba definida como únicamente, voy a volverme aquí a la presentación, recuerden que está definida únicamente para que lo trabajáramos en componentes cartesianas. No podemos trabajarlo en componentes polares. Entonces, nos enfrentamos a ese reto. Tenemos que otra vez practicar bien la parte de descomponer los vectores. Entonces, noten que hay 4 vectores. Tenemos una ventaja. Vamos aquí a hacer algunas anotaciones para primero pasar todo a cartesiana y después nos enfrentamos a la suma. Vean que el vector C y el vector E están como completamente alineados con los ejes. Entonces no hay que descomponerlos realmente. ¿Por qué? Vean lo siguiente. De aquí yo puedo ver, mira qué curioso. El vector C, ¿cuánto mide? Mide 13 metros. Y resulta que acontece que él está completamente alineado en el eje Y. Entonces, 13 metros en J. Y ya. Y no descompongo nada. ¿Por qué no hace falta descomponer? Porque ven que no hay ningún ángulo que tenga que yo decir, mira, es tanto en X y tanto en Y. Ella es completamente en Y. Y pues mi historia en X, perdón, con el vector E, sería que E es, ¿cuánto mide? 8 metros. ¿En qué eje? En Y. Entonces me salvé. No tengo que descomponer todos los vectores, pero sí o sí tengo que descomponer los vectores B y D. Entonces vamos a ver, ¿cuánto sería? Vamos a hacer aquí el cálculo rápidamente. Voy a decir, ok, ocupo con la componente en X y ocupo la componente en Y del vector B. Entonces es como si yo agarrara aquí y dibujara. Esta va a ser la componente en y esta va a ser la componente en X del eje, del vector B, perdón. Entonces me pregunto, perdón, la componente en Y es el opuesto o es el adyacente de este ángulo. Me doy cuenta, mira, si yo veo este triángulo rectángulo, el que se está formando por acá, mira qué curioso, el eje Y es opuesto al vector, entonces en ese caso Y va con sen. Ahí. Entonces recuerden, no se acostumbren a que uno va con otro. Puede variar eso dependiendo del ángulo que les están dando. Y el ángulo es de 53. Entonces, por descarte incluso, ya eso sería coseno. ¿Verdad que sí? Entonces, nada más dime para aquí cuánto quedaba esto. Ok, el eje X me está dando 9,03. ¿Qué? Metros. Y 11,98. ¿Qué? Metros también. Perfecto, entonces, ¿tengo que hacer alguna anotación de que alguno de esos es negativo? No, porque en ambos casos, ambas componentes son positivas. Entonces, en ese caso ya quedaría, voy a comentar esto, Profe, ¿cuál era la magnitud del vector B?
la magnitud, mira, sí, que puse B y no la magnitud, tienes toda la razón. B medía 15 metros. Gracias, Ahí profe. revisarle y me avisas cualquier cosa. Entonces, sí, es 15 por coseno 53 o con seno 53, según sea el caso. Perfectísimo, entonces ya aquí tendríamos ambos componentes. Listo. Bueno, tenerlo aquí para vamos a tenerlo todo sintetizado. Sería nuestro 3. Perfecto. Y ahora toca el vector D, entonces misma historia. Voy a hacerla y me dicen cómo lo sienten, cómo lo ven, si estamos de acuerdo o si me comí algo en el proceso. Cuéntenme qué tal ven eso, si me creen o no. Todo está perfectamente claro. Bien, excelente, excelente. Muy bien, recuerden, bueno, vean que ambos son negativos porque va a la izquierda y hacia abajo. Y vean que en este caso la componente en y, que sería esta, está pegada al ángulo, entonces es con coseno. Y la x está opuesta, entonces es con cero. Entonces aquí el vector de finalmente me quedaría que d es igual a menos 12,04 en y menos 15. Y ya estaríamos, entonces, recuerden, esto es previo a lo que realmente me piden, que es la suma. Entonces, pues me dicen, encontrate el otro vector, que sería la suma de todos estos. Entonces, va a haber un vector, voy a llamarle R. No, S, de suma. El vector suma sería agarrar A, agarrar B, agarrar C y agarrar D. ¿Y cómo sería? Yo sé que esto va a tener una componente en Y, porque es un vector. ¿Cómo sería esa componente en X de ese nuevo vector? Sería agarrar la componente en X de A, más la componente en X de B, más la componente en X de C, más la componente en X de D, y así para todos. Voy aquí de hecho a copiarlo y pegarlo. Así sería en vez de XY. Entonces, ¿cómo sería aquí? Z, 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 Y, 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 Y. Pero así es como definíamos la suma. Recuerden que en el ejemplo de la presentación solo venían dos, pero eso lo podemos tener hasta los vectores que nosotros gustemos. Entonces vean que yo ya aquí tengo todo. ¿Por qué? Porque ya tengo las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores. Entonces, voy a ir uno por uno. Vamos a ver la componente en X. Me voy preguntando. Perdón, no era ABC, era que bestia, era C, sí, sí, B, C, D, E. Ahí me disculpan. Eh, Voy a corregir el A nada más. Listo, así disculpen. Entonces voy a preguntarme, ¿cuál es la componente en X del vector E? Yo veo el vector E y digo, mira, de hecho este no tiene componente, solo tiene en X, no tiene en Y del todo. Entonces su componente en X es 8.
Listo. Más la componente en B del vector, en X del vector B. Entonces, veo el vector B y su componente en X era 903. Veo el vector C y me pregunto cuál es su componente en X. Es cero. Mira, porque yo veo el vector C, digo, mira, este no tiene nada en X, es solo en Y, entonces su componente en X, ¿cuál será? Es cero. Pero falta uno. Más la componente de D, que sería esta de por aquí, con el menos, ojo, eso sí es muy importante respetarlo. Y todo eso sería la componente en Y, en X, perdón. En Y, ¿cómo sería? Vamos a ver. ¿Cuál sería la componente en Y de este vector de por aquí? Cero, es completamente horizontal. Entonces cero por acá. Más la componente en Y de B, está por aquí, 1198. Más, ¿cuál sería la componente en Y de C, de este por aquí? Y solo tienen Y, de hecho, entonces sería 13. Todo el vector es en Y. Más la componente en Y de D, menos 1597, recuerden el menos. Y todo eso es en J. ¿Y cuál sería en K? Si se dan cuenta, no hay nada en K. No tenemos ninguna componente Z. Entonces, del todo, yo puedo eliminar esto. No lo voy a estar ocupando. Y ya, y así definimos la suma. Entonces, ahora lo que toca es, pues, ponerse manos a la obra con esos cálculos. Entonces, bueno, y ustedes después, porfa, lo verifican porque me está dando lo siguiente. Ambas cosas, como lo ven. En realidad, la suma, como les decía, es algo bastante bonito de hacer. No nos demanda mucho más. ¿Todo bien? ¿Seguros que no tienen ninguna duda? ¿Seguras? ¿Todo claro? Porfa, ahí me avisan. Sí, sí. Bueno, estamos 11:54, es 10:54. Si les parece, como las clases virtuales pues, quizás son a veces más densas, tomemos 5 minutitos y volvemos a las 11 para seguir con el resto. Les voy a dejar proyectado la suma por si ahí tienen alguna. Ah, bueno, Fer, dime. Vale, una pregunta. En la componente J del D, ¿es quince coma Ujú. cero siete o 97? Es que Ah, no, noventa y 97, sí, siete es, lo ¿verdad? copié medio, sí, sí, medio raro, tenés toda la Ok. razón. 97. De hecho, bueno, salimos aquí un momentito. Recuerden que en el Teams, aquí en material de clase, sí, material de clase está este documento que, como les decía, es para ver cómo hacer todas las operaciones en las calculadoras Casio. Entonces ahí pueden meter todos los vectores que estamos trabajando y verificar todas las respuestas de una vez. Pero es bueno siempre el saber hacer a la mano. Entonces ahí ustedes, pues, cuando en su casa quieran verificarlo, pueden verificarlo así. Bueno, 5 minutitos y volvemos a las 11.
Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahí voy a decir, ahí si tienen dudas de lo de ahorita me pueden avisar. Listo. Muy interesante esto. Ya no vamos a estar trabajando con la parte gráfica, sino que ahora es más que todo solo operaciones. Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ven que la primera, bueno, primero que todo, me dan tres vectores. Dicen que es 2i, 4j, 6k. Ese es el A. El B es 2j menos 4k. El C es 4i más 5j. Y el D es 2i menos 2j. Dice primero que me piden un producto punto, después un producto cruz, después me piden ahí una suma y resta, y después me dicen, me piden el ángulo entre unos vectores. Entonces, perfecto. Vamos a ver este, nos ayuda de hecho a practicar bastante este. Entonces, ahí tenemos los cuatro vectores y lo primero que me dicen, mira, calculate, es inciso uno, calculate A punto, perdón, A punto P. Entonces recuerden que el producto punto primero me daba un escalar, entonces no es un vector y está definido así, que tengo que agarrar la componente en x de A por la componente en x de B, más AY, BY, más AZ, BZ. ¿Cuál es el detalle? Entonces ahora lo que ocupo es ir viendo cada una de las componentes y sumarlas, pero noten lo que hablamos la semana pasada. Aquí no es que haya I, J y K. No, no, no es un vector, sino que simplemente es un número. Entonces al final esto lo vamos a sumar y me va a dar un escalar. Entonces, vamos a ver qué está pasando por aquí. Ojo, me están pidiendo, mira, ¿cuál es la componente en X de A? Yo me voy a A, digo, mira, es esta, la que está acompañando a la I. ¿Cuál es la componente en X de B? Yo veo B y no veo una I, no tiene I del todo. Entonces, eso recuerden que era como si dijéramos que básicamente es cero en I y bueno, el resto. Entonces, eso quiere decir que la componente en X de B simplemente es cero. Sigo. En A, ¿cuál sería la componente en Y? Ojo, sería esta por aquí, menos 4j. Por la componente en Y de B, que sería esta por aquí, 2. Más la componente en Z de A, 6. Por la componente en Z de B, ahí, menos 4. Y este, y ya, estoy. Entonces nada más aquí ocuparíamos pues hacer la resta o la suma. Aquí sería 0. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 4 por 6, eso es menos 24. Y menos 8 menos 24 es menos 32. Y eso es efectivamente lo que da. Eso sería el producto punto. De hecho, recuerdan lo que hablamos la semana pasada de que yo puedo a partir de esto discriminar y decir, ok, mira, esto va a ser mayor o el ángulo entre ellos va a ser mayor de 90, menor de 90 o de cero. Como esto me da negativo, el ángulo que hay entre ellos es mayor a 90, creo, si no me equivoco. Entonces, ese es el producto punto. Como ven, es algo muy parecido a la suma, quizás más fácil porque es un escalar, pero bueno, no sé si hay dudas en relación a eso. Perfecto, espero que todo claro. Eso es el primero, ahora vamos al segundo. Me están pidiendo un producto cruz ahora, que es C cruz D. Entonces noten que ahí tenemos los dos vectores. Voy a bajar, voy a traérmelos ambos aquí abajito para... eh, ujú, nada más para que los tengamos aquí de referencia visual. Ah, bueno, yo tengo el enunciado aquí. Acá está, ese es el enunciado. Entonces, vamos a ver. Recuerden que para un producto cruz lo que uno tenía que hacer, voy a ver una presentación, lo que uno tenía que hacer era esta tablita, la matriz, lo que nos va a permitir calcular eso. Entonces, tenemos que agarrar y hacer la tablita entre I, J y K. Eso siempre va. Y después ponemos el primer vector y después el segundo vector. Tengan cuidado con el orden. Aquí no es lo mismo hacer A cruz B que B cruz A. Entonces, en el medio va el primer vector y en el fondo va el segundo vector. Es decir, yo lo que tendría que hacer es una tablita, una matriz, poner aquí I, J y K,
Y básicamente aquí en esta fila va a estar el vector C y aquí en esta fila el vector D. Entonces voy uno por uno. Me pregunto, ¿cuál es la componente en I del vector C? 4. ¿Cuál es la componente en J del vector C? 5. ¿Cuál es la componente en K del vector C? 0, no tiene. Voy con D. Su componente en X, 2. Su componente en Y, menos 2. Su componente en K, 0. Ya no ocupo esto. Y bien, esa es la tablita. Entonces ahora vamos con la memotecnia, lo que vimos ahorita. Entonces, vamos a ver. Primero, voy a querer averiguar la componente en I de ese vector. Entonces, tacho todo lo que está abajo, todo lo que está a la par de la I, y me digo que entonces esta componente I va a ser 5 por 0, aquí en cruz, menos 0 por menos 2. Y esa sería la componente en X. Voy con la componente en Y. Recuerden, también importantísimo, recuerden que aquí seguimos como este orden. Menos, más, menos. Es decir, esto va acompañado aquí de un más. Pero J, que es la que sigue, va acompañada de un menos. Entonces, menos. Nunca se les olvide ese. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a partir de aquí? Yo lo que tengo que hacer es mi misma historia. Tachar acá. Quiero J. Tacho lo de abajo. Tacho lo de la par. Y estoy listo. Vamos a ver. Aquí sería 4 por 0 menos 0 por 2, ¿verdad? 4 por 0, 0 por 2. ¿Esto en qué es? Esto es en J. Y en K finalmente sería, vamos a ver cuánto sería. Vamos a verlo aquí abajito. ¿Por qué sería eso? Porque aquí sería agarrar K, tacharlo de abajo, tacharlo de la par. Entonces noten que me quedaría 4 por menos 2 menos 5 por 2. Perfectísimo. Entonces ya estamos listos por acá. Y me pregunto, ¿cuánto sería la componente en J? En I, perdón, sería 0. ¿Verdad? Porque esto se hace 0, esto se hace 0. ¿Cuál sería la componente en J? 0, 0, entonces también va a ser 0. Lo que se va a cambiar es la componente en K. Entonces aquí sería, ojo, esto sería menos 8, ¿verdad? Y esto sería menos 10, entonces sería menos 18. Y noten que me da un vector, no me da un escalar como el producto punto. De hecho, ¿se acuerdan lo que hablábamos hace un ratito de que si un producto cruz siempre me va a dar un vector que es perpendicular a ambos? En este caso nos sirve mucho ver eso, porque vean que tanto B, pero como, tanto C como D, noten que son solo en X y Y. O sea, si yo veo como ve gráficamente los vectores, están en el plano, están aquí ambos acostaditos en X y Y. ¿Y cómo quedó el vector resultante? Quedó en K, es decir, es como quedó hacia allá. Si los vectores están aquí, el vector quedó acá. Entonces, efectivamente es perpendicular a ambos al mismo tiempo. Entonces, así es como se calcula. Y de nuevo, me da un vector, no un escalar. No sé cómo ven eso, si todo está claro. ¿Seguros? ¿Seguras? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver con lo siguiente. Vamos a ver 3. Vamos a ver qué nos dice el 3. Me pide, calculate ese vector que va a estar dado por la siguiente operación. Va a ser que el vector R 0.5 A más 2B menos C. Entonces noten que no solo aquí tenemos suma y resta de vectores, sino que ahora tenemos la operación de que tengo un escalar multiplicando todo un vector. Eso sí es posible. ¿Y cómo sería? Lo que les mencionaba es nada más distribuir ese numerillo en todo el vector. Voy a copiar primero los vectores para que los tengamos por aquí. El vector A dice que es 2i menos 4j más 6k.
más 2b. ¿Cuánto sería b? 2j menos 4k. Menos c. ¿Cuánto era c? 4i más 5j. Vamos a ver si esto es correcto. Ah, ah, sí, todo bien. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando tenía un escalar multiplicando un vector? Lo que tenía que hacer es simplemente agarrar el escalar y multiplicárselo a cada una de las componentes del vector. Y ya. Recuerden que, bueno, 0,5 es un medio. Entonces aquí me sería de 0,5 por 2, 1. 0,5 por menos 4, menos 2. 0,5 por 6, 3. Es decir, vean que lo que hice fue multiplicar ese 0,5 a cada una de las componentes de mi vector A. Sigo, más, aquí quedaría este por este y este por este. 4j menos 2 por menos 4, menos 8k. Y este quedaría que aquí pueden verlo como que hay un menos 1. ¿Va? Entonces sería este por este y este por este. Es decir, es como distribuir ese menos. Bueno, entonces ya tengo ahí una expresión que puedo manejar, porque a partir lo que sigue es sumar i con i, j con j, k con k, que era lo que hablamos, siempre las componentes en x entre ellas, las componentes en y entre ellas, las componentes en z entre ellas. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son las componentes en i en este caso? Veo que está esta y veo que está esta, ¿verdad? En j está este por acá y está este por aquí. Ahora está esta por acá. Y en k sería esta y sería esta. Entonces hago I con I, J con J, K con K. Aquí sería, en I sería 1 menos 4 menos 3 en I. En Y sería menos 2 más 4 menos 5. Eso da menos 3. ¿Sí, verdad? Menos 2 más 4 es más 2. Menos 5 es menos 3. Vamos a ver qué pasa con el último. Dice 3 menos 8 menos 5. En el eje Z. Bien, en realidad no es algo más complicado de lo que ya hemos visto. Nada más hay que tener cuidadillo con eso de la escala. Entonces cuéntenme cómo lo ven, si lo ven muy complicado o todo está perfectísimamente claro. Excelente, excelente. Muy bien. De nuevo, hay cualquier duda, porfa, me avisan, me levantan la mano, me interrumpen, me ponen por el chat, de cualquier manera. Bien, entonces ya casi terminamos el ejercicio. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el 4. Noten qué interesante el 4. Dice, determina el ángulo entre la resultante de A y B con la resultante de C y D. ¿Qué se refiere a mí con resultante? Resulta que cuando a mí me dicen resultante me están diciendo suma. Es decir, determina el ángulo entre la suma de A y B y la suma de C y D. Entonces a mí me están pidiendo hacer aquí una operacióncilla rápida. Resulta que va a haber otro vector. Voy a llamarle E, que básicamente es la suma de A y B. Y otro que lo voy a llamar F, que es la suma de C con D. Y básicamente lo que me pide el ejercicio es calcular el ángulo entre ellos dos. Básicamente. Entonces digo, voy a hacerlo aquí relativamente rápido porque ya hemos trabajado la parte de suma y resta. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa por aquí? Me dice esto, nada bien para revisar bien aquí el cálculo. Sí. Entonces, aquí, ¿cómo tocaría esto? Sí, sería, vamos a ver. ¿Y cuánto sería? Sería 2 más 0. 2. ¿Cuánto sería en Y? Sería menos 4 más 2 menos 2. En K, ¿cuánto sería? 6 menos 4 más 2.
Y ya, y eso sería el vector E. Si hacemos lo mismo con el vector F, voy a decir, ¿cuánto es en I? 1, E4, 2, 4 más 2, 6. ¿Cuánto es en Y? 5 menos 2 más 3. Y bueno, ninguno de los dos tenía componente en K. Entonces esto va a quedar 0. Dame un momento. Mm, Sí, acabo de ver que en la solución cometí un pequeñito error. Aquí puse un menos. Entonces ahí me disculpan por eso. Pero bueno, aquí está bien el cálculo. Genial, entonces nada más ahí está una suma, lo que ya hemos trabajado. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, ahora sí, determinar cuál es el ángulo entre ellos. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos gracias a aquella propiedad que me decían a mí del producto punto. Que resulta de que el producto punto entre dos vectores está definido también como la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Entonces aquí está lo que yo quiero averiguar, el ángulo entre los dos vectores. Pero tengo el problema de que ocupo el producto punto y ocupo calcular E y F, la magnitud de E y F. Entonces vamos a hacer uno para una. Calculamos primero las magnitudes, que son lo más fácil. ¿Cómo se calcula una magnitud? Recuerden que es agarrar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Eso me está dando 2 raíz de 3. ¿Y cuánto es la magnitud de f? X al cuadrado sería 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más, bueno, 0 al cuadrado, pero no hace falta ponerlo. Y esto, vamos a ver, quedaría 3 raíz de 5 si no me equivoco. Entonces, bien, ahí tenemos las magnitudes, pero nos falta pues el producto punto. Entonces, hagámoslo aquí velozmente, como vimos hace un ratito. ¿Cómo era el producto punto? Era agarrar la componente en X del primero, la componente en X del segundo, más la componente en Y del primero, componente en Y del segundo, más Z del primero, Z del segundo. Aquí me quedaría X de E, 2, X de F, 6, más, bueno, que ese error que les dije nada más es que puse el malo resultado, pero el cálculo que sigue está bien, entonces está bien el resultado que tenemos. Excelente. E de Y, ¿cuánto sería? Menos 2. F de Y, ¿cuánto sería? 3. Z, 2 por 0, ¿verdad? Ahí lo pueden verificar. X con X, Y con Y, Z con Z. Y respetando los signos, eso sí. Entonces aquí me quedaría esto, 12 más o menos 6 y esto sería 6. Perfectísimo, perfectísimo. Entonces ya tengo todo, ¿verdad? Porque yo puedo ahora sí aprovechar esta relación y de hecho voy a despejar esto, traérmelo por aquí. ¿Por qué? Porque yo despejando puedo decir, mira qué curioso, coseno de cita es agarrar el producto punto aquí por F. ¿Y cómo va a ser esto? Va a ser, hago el coseno inverso a ambos lados. E punto F, ¿cuánto era? 6, lo acabamos de averiguar. ¿Y cuánto eran las dos magnitudes? 2 raíz de 3 por 3 raíz de 5. Bueno, eso me estaba dando 75,04. Bueno, tiene sentido. El producto punto me dio positivo, entonces eso quiere decir que eso era menor a 90 el ángulo. Y ya. Y terminamos el ejercicio 5. No sé si les queda alguna consultita. Recuerden que ahí estamos hablando varias cosas. Vean que repasamos producto punto por acá,
repasamos producto cruz por acá, repasamos suma y también la multiplicación de un escalar por un vector. Y aquí repasamos varias cosillas, producto punto, suma, magnitudes. Entonces este ejercicio me gusta mucho. Pero no sé, cuéntame cómo lo ven, qué tal lo sienten, si les queda alguna consultilla por ahí. Excelente, excelente, profe. Perfecto, perfecto, muy bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, que levante la mano, que ponga en el chat. Todo bien. Vamos a hacer el último aquí, velozmente. Les agradezco mucho por quedarse. Ok, vean qué lindo este ejercicio. Dice, considere los cuatro vectores, de hecho, esos son los últimos de la práctica, ya son complicadillos. Dice, considere los cuatro vectores concurrentes mostrados en la figura. Concurrente significa que nada más salen del mismo punto, nada más que eso. Se sabe que el vector resultante sea un vector nulo. Vean qué interesante lo que me dicen ahí. Dice, además considere que F1 es de 800, F2 es de 1000 y F3 es de 800. Con lo anterior determine, ojo, la magnitud y la dirección del vector F4. Entonces no tengo un detalle. Lo más importante a analizar en este caso es esto de por aquí, que el vector resultante sea un vector nulo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que básicamente si yo agarro el vector F1, lo sumo con el vector F2 más el vector F3 más el vector X4, esto me da lo que llamamos un vector nulo, que es un vector básicamente cero. ¿Qué es un vector cero? Simplemente es un vector que es cero en Y, cero en J, cero en K, es decir, es un vector que no existe en ninguna de las componentes, es decir, es cero en cada una de ellas. Eso quiere decir que la suma de estos cuatro, de alguna u otra manera, me va a dar cero en todos los ejes. ¿Qué es el detalle? Que yo del vector F4 no conozco nada. No conozco ni cuánto vale ni en qué dirección va. Entonces, ocupo ver cómo voy trabajando esto. Primer paso, vean que hay una suma involucrada. Entonces, a mí me conviene mucho, pues, descomponer esto. Entonces, vamos a ver, pueden estar los resultados por aquí. Mm, mm, Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo sé que, bueno, primero dijimos que hace un rato que la suma era agarrar las componentes en X de todos los vectores y sumarlas, las componentes en Y y sumarlas. Pero entonces, ojo, si agarro todas las componentes en X y las sumo, yo sé que eso, ¿cuánto tiene que dar? Cero. Ok, es decir, eso lo que significa es que si yo agarro la componente en X de F1, la componente en X de F2, la componente en X de F3, esto tiene que dar cero. Ojo, no lo estoy poniendo con las flechitas. ¿Por qué no lo pongo con las flechitas? Porque estoy hablando específicamente de X. No te estoy diciendo que es un vector, sino una componente. Entonces no hace falta poner la flechita. Pero entonces eso es cierto y también es cierto para Y. Entonces voy a tener exactamente lo mismo, pero lo voy a tener para Y. Voy a poner aquí abajito. Idéntico caso, nada más que en la componente Y. Y eso sería. ¿Verdad? Entonces, ok, vamos bien, pero enfrentamos otro problema. Noten que como es suma, digo, ocupo X y Y, no ocupo componentes polares. Entonces, ok, nos enfrentamos otra vez al problema de tener que descomponer. Vean, voy a hacerlo relativamente rápido y por favor, díganme si les queda duda en algún punto. Vamos a ver cómo sería esto. ¿Por qué? Yo voy a anotarlo por aquí para tenerlo en mente. Este vector vale 800, F2 vale 1000 y F3 vale 800. ¿Cuántos serían las componentes en X de cada quien? Vamos a ver cómo sería esto. Esto sería menos 800 coseno de 40. ¿Por qué? 800 sería la magnitud. ¿Por qué sen? Porque como estamos hablando, el eje X sería este de aquí, ¿verdad? Este cateto. Está opuesto al ángulo de 40 y es negativo porque ven que está hacia la izquierda. Sigo. Más F2 sería 1000
sería coseno de 30. Sí, ¿por qué positivo? Porque ven que va hacia la derecha. Más F3 sería 8, también 800. Sí, 800 por sen de 70, ¿verdad? 800 porque eso es lo que vale. Por sen de 70 porque esta es la componente que quiero y el ángulo está opuesto a ella. Entonces, y es positivo porque va hacia la derecha. Y ojo, aquí ocupo la de F4, entonces voy a decir, como no sé cuánto vale F4, simplemente F4 por sen de alfa y esto sería igual a cero. Noten que nada más ahí puse las variables. ¿Por qué seno? Porque el cateto, que es el de y, está en el eje X y F4 es la magnitud. Y ojo, negativo porque va hacia la izquierda, entonces noten eso de los signos. F1 y F4, como van ambos hacia la izquierda, van negativos, pero F2 y F3, como van hacia la derecha, ambos positivos. Sí. No sé si les queda alguna consulta de eso, y todo está perfectísimamente claro. Porfa, sí ocupo que eso quede muy, muy, muy claro. Bien, veo una manita. Ok, espero que todo claro. Entonces, vamos a ver qué pasa más por aquí. Para el eje Y, no los voy a aburrir mucho. Voy a agarrar casi que todo esto copiadito. Sería cos, sen, cos, cos, y aquí sería más, más, menos, menos, ¿verdad? Que sería muy parecido. F1 va hacia arriba, entonces es positivo, y aquí sería coseno. F2 va hacia arriba, entonces sería positivo, va con cos. Perdón, va con sen. F3 va hacia abajo, entonces es negativo y va con cos. Y F4 la misma historia. Es decir, vean que todo este enredo que hicimos es básicamente para obtener dos ecuaciones, la ecuación uno y la ecuación 2. Porque vean que yo digo, mira, voy a analizar esta ecuación uno. Veo eso por aquí. Yo podría despejar F4 o alfa desde ahí. No, no podría. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones, dos incógnitas en una sola ecuación. No me da para descomponerlo. ¿Puedo agarrar lo mismo para el 2? No, no puedo porque tengo dos incógnitas. ¿Qué es lo que ocupamos? Lo que ocupamos es mezclar estas dos ecuaciones para averiguar esas dos variables que me están faltando. De hecho, vamos a simplificar un poquitito más. Resulta que si hacen toda esta suma, por ejemplo, todo esto por aquí, eso les va a dar lo siguiente. Les va a dar 1103,55 igual a F4 sen de alfa. Y esto si lo despejan y los desarrollan, les va a quedar 839,22 F4. Eso sería lo que ya dan las ecuaciones bien, bien simplificadas. Bueno, entonces tenemos el problema de que hay estas dos incógnitas y ocupo despejar ambas ecuaciones. Hay muchas maneras de despejar esto, pueden estar tranquilos. Por ejemplo, pueden despejar F4 de aquí y después llegar a sustituir esa expresión acá. Es una opción. Pero bueno, siempre que se topen ese tipo de cosas donde hay dos variables, una por seno de la otra o por cos de la otra, hay un truquillo que pueden aplicar. No es nada muy importante que se memoricen o que se aprendan, pero es algo útil en algunos casos. Yo lo que puedo hacer es dividir ambas ecuaciones. ¿Y cómo así? Dividir. Vean a lo que me refiero.
Agarré esta ecuación y lo puse arriba. Y eso agarré esta otra y la puse abajo. Y eso es dividir ecuaciones entre ellas. Es una operación válida, o sea, no es prohibido. Entonces, ¿para qué hice esto? Porque vean que yo al hacer esta jugada, F4 se va con F4 y solo me queda ahí tranquilita el alfa, que de hecho como es n entre cos, sorpresa, tangente de alfa. Entonces vean que me queda que tangente de alfa es igual a este número. Es decir, yo puedo despejar el tangente y averiguar finalmente cuánto es que valía alfa. Es decir, alfa va a ser igual a la tangente inversa ¿de qué? De este numerillo que tengo aquí a la par. De eso de acá. Que de hecho, eso les tiene que dar más o menos, ¿cuánto es? 52,75. Y ahora, ya que tengo yo el valor de alfa, puedo devolverme a algunas de estas dos ecuaciones, sustituir aquí el valor de alfa y despejar. Y ya sea cualquiera de las dos me van a dar igual. ¿Qué he hecho para no quitarles más tiempo? Vean que F4 resulta y acontece que les tiene que dar 1386,37 newtons. Y ya tengo cuánto es el ángulo de F4 y cuánto era su magnitud. Bueno, eso fue lo que tenía que hacer. Bueno, ahí, como les digo, hay más Pro- maneras de despejar esto. Eso es una bastante directa que les permite averiguar de un solo ambas incógnitas. Ricardo, dime. Profe, ¿cómo sacó la última, la magnitud? Ah, esta la saqué, digamos, vos ya tenés alfa para este punto. Ya lo acabas de averiguar alfa. Entonces, por ejemplo, puedes llevarte ese valorcillo y sustituirlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación te va a quedar en términos solo de F4, porque ya esto lo conoces. Entonces, por ejemplo, pasas este seno de alfa al otro lado, calculas, tenés F4. O, por ejemplo, no quieres usar esa ecuación, usa la segunda. Llegas, pasas este coseno al otro lado a dividir, sustituís cuánto vale alfa y tenés F4. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, gracias a vos. Entonces, ven, ese es el último ejercicio que tenía para hoy. Este me gusta mucho. Y en general eso es la práctica de vectores. Ahí de nuevo hay bastante más ejercicios en la práctica. Ahí los pueden revisar y pueden revisar la solución de estos cinco. Entonces, porfa, díganme si les queda alguna consulta. Quiero que este tema quede súper, 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 súper claro. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Me lo pueden prometer eso? Espero que todo esté muy claro. Entonces, recuerden, aquí en el Teams voy a volverme. ¿Qué se me hizo? En el Teams se encuentran todo el material y bueno, aquí estamos en esta llamada. Acá en grabaciones de clase voy a subir una playlist de YouTube con la grabación de la clase pasada y la grabación de la clase de hoy. Ahí apenas las tenga listas. Entonces, por la clase de hoy, aquí quedaríamos. De nuevo, ahí cualquier consulta que ustedes tengan, tienen toda mi información de contacto. Eh, por donde más quieran me pueden escribir, aunque por WhatsApp suelo contestar más rápido. Entonces, de verdad, agradecerles mucho. Tienen el grupo, tienen todo el material. Cualquier duda, por favor, me avisan. Pero por hoy aquí quedaríamos. Voy a pausar la grabación